Amigos oyentes, estamos de regreso. Usted escucha La Hora Clave, el noticiero número 1 a través de la frecuencia modulada, a través de la 90.1 FM. Tenemos el gusto de conversar a esta hora del mediodía con el politólogo Osvaldo Moreno. Él visita la ciudad a razón de un simposio internacional denominado Comunicación Política e Inclusión, pero además es un analista político que ha brindado sus comentarios, su análisis, su referencia en varios medios de comunicación e instancias y momentos electorales importantes. Esta semana el Consejo Nacional Electoral ha dado por inaugurada la carrera electoral, es decir, que los ecuatorianos nos vamos preparando y tendremos que escuchar a los posibles candidatos que llegarán a las papeletas, a la cual debemos elegir los representantes seccionales el próximo 24 de marzo. Con este contexto le vamos a dar la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, un gran saludo a esta ciudad maravillosa, realmente cada día más bonita. Yo soy un enamorado perdido de Cuenca, que creo que al ser patrimonio cultural de la humanidad ya le pertenece a todos los ecuatorianos. Mis bisabuelos eran cuencanos, así que me siento en casa. Muy feliz de estar acá y de volver a estos micrófonos, a la orden. En buena hora, politólogo, ¿qué tan importante y con qué tanta atención debemos tener los votantes lo que se va a dar los comicios en el 2019? Es decir, tendremos que elegir concejales, tendremos que elegir alcaldes, tendremos que elegir prefectos. Bueno, primero quiero contarle un poco a lo Twitter, muy rápidamente, para qué estamos acá. Hemos sido invitados a un evento que se está realizando en el Hotel Oro Verde, que se llama Comunicación Política e Inclusión, donde especialistas de varios países de Latinoamérica estamos rindiendo algunas conferencias sobre temas de comunicación política. La iniciativa la ha tomado Sandy Calle, una colega que es considerada mujer influyente según la revista Napolitan Awards en la edición de este año, y es ella quien ha tomado esta iniciativa junto con la Cámara de Comercio y algunas instituciones más que seguramente se me escapan. Aclarando que no soy la voz oficial del evento, pero he sido invitado a esta actividad donde me corresponde hablar un poco de lo que es estrategia electoral. Eso como para contarles la razón de mi estancia en este momento en esta maravillosa ciudad, sin perjuicio de que trato siempre de inventarme una excusa para venir. Adicional a su pregunta, primero hay que determinar un poco la diferencia entre los tipos de procesos, ¿no? Una elección de tipo local es totalmente distinta a una de tipo nacional, desde el mensaje, desde las agendas y la forma en que se manejan los temas y la metodología para poder, en este caso, hacer lo mejor posible para ganar la elección. Una elección de tipo local requiere otro tipo de agendas. Usted cuando se lanza para alcalde, no sé, prefecto, junta parroquial, si usted habla de ideologías de Marx, de Engels, de Adam Smith, de Hayek, qué sé yo, la gente no le interesa mucho, ¿no? Pero si usted habla de la calle, de la casa cuna, de la vialidad, de los impuestos prediales, de los parques, de la basura, es un tema cercano. De hecho, siempre yo he manifestado en todas las instancias en las cuales he tenido oportunidades, foros, que el municipio o el poder local es el espacio de poder más cercano al ciudadano. Es decir, es más fácil llegar a un alcalde, un concejal, una junta parroquial, un prefecto que llegar a un presidente, ¿no es cierto? En una elección de este tipo a nadie le importa la política exterior, los bonos Brady, los bonos del Tesoro, el endeudamiento, el índice país, los riesgos país, etcétera. No, la gente está preocupada de temas que son totalmente locales, totalmente vecinales. Y en ese contexto, bueno, en nuestro país se presentan escenarios interesantes. Podríamos analizarlos a nivel nacional, si usted está de acuerdo. Hablemos de las tres joyas de la corona, sin perjuicio del respeto que se merecen los casi 300 GATS a nivel nacional. Guayaquil, Quito y Cuenca, Guasuay, Pichincha y Guayas, ¿no? En Quito, bueno, no es lo mismo relevar a Nebot que a Rodas, ¿no? Creo que la vara está un poco más alta en Guayaquil que lo que puede estar en Quito. Eso genera una situación bastante curiosa, donde finalmente hay varios opcionados. Entiendo que según las encuestas el general Moncayo está encabezando, está seguido por Barajas, etcétera, pero bueno, una aclaración que hay que hacerle a la ciudadanía: las encuestas no sirven para ganar o para perder elecciones, no sirven para adivinar o para decir quién va a ganar o quién va a perder. Yo creo es decir, que
Debemos verlas, es necesario tenerlas en cuenta, pero no son determinantes. Para nada, y es más, yo percibo, y no solo en Ecuador, ¿no? que hoy en día los candidatos se preocupan más que ganar las encuestas que ganar las elecciones, ¿no? Yo siempre prefiero un candidato ganador de elecciones que un candidato ganador de encuestas, ¿no? Las elecciones no se ganan en las radios, no se ganan en las encuestas, no se ganan en las redes sociales, se ganan en la calle, se ganan en el territorio, se ganan en el puerta a puerta, sin perjuicio de la comunicación que uno debe hacer en el contexto de su campaña. Entonces, sin embargo, en el tema de cuando nos referimos a sondeos y encuestas, sirve y sirve mucho. ¿Cuánto puede cambiar entre lo que sucede en las urnas de lo que se puede ver en estos sondeos o encuestas? Bueno, se lo voy a decir yo, y lo mismo que digo en una radio comunitaria, se lo digo a la CNN o se lo digo a ustedes, y se lo digo ejerciendo hace 10 años esta actividad profesionalmente, las encuestas no sirven para nada. ¿Ya? Se lo voy a repetir. Las encuestas no sirven para nada. Si usted cree que va a ganar o se va a ver mejor, está totalmente confundido. Es algo así como está fumando H. Las encuestas, lo que sí sirven, ojo, para lo que sí sirven, y yo no es que esté en contra de los encuestadores, para nada, son herramientas, pero no te van a hacer ganar. A ese contexto voy. Para lo que sí sirven es para poder determinar demandas ciudadanas, para poder determinar humor social, que es otra cosa. Se lo voy a decir yo, como profesional, el elemento o el parámetro que menos me importa como profesional en una encuesta es la intención de voto. El parámetro, mejor dicho, el menor indicativo para determinar la salud de un proyecto electoral es la intención de voto. ¿Sí? Hay cientos de parámetros. Cuando venga un encuestador aquí, pregúntele el nivel de conocimiento de la ciudad, no solo la intención de voto. ¿Sí? Entonces, esos ítems, o eso es como el médico, para el radioescucha que me escucha, vale la redundancia. Usted cuando va al doctor, si tiene el colesterol alto, no se va a morir, ¿no? Si hay varias variables, hematócrito, triglicéridos, colesterol H, ni sé cuánto, leucocitos, etcétera, que están mal, hay un problema. Pero como profesional de la comunicación política, lo que menos me importa o me interesa o me estresa en un proyecto electoral para determinar la salud de un proyecto político electoral es la intención de voto. Hay otras variables, profundidad, negativos, positivos. Ahora, y sin perjuicio de que hay extraordinarios encuestadores. Yo no estoy contra los encuestadores, estoy contra la forma en que estamos difundiendo como que si estuvieran en piedras. No es así. Ahora, la difusión es buena y es necesaria, sí, pero siempre creo que lo que usted ha anotado es importante. Hay que entender que esto simplemente es un extracto del pensamiento y de posibilidades que totalmente pueden cambiar, que obedecerán finalmente al voto, y el voto, ese es lo único que cuenta. Sí, totalmente. O sea, la verdadera encuesta es la del día de las elecciones. Pero así de ahí, es. vamos a ponerlo de esta forma, son coayudantes, pero no son parte del tratamiento, ¿no? Y yo digo porque mucho en América Latina ahora es un tema de cada encuestador, de cada candidato va y cuenta el resultado, donde está el suyo arriba. No siempre, hay casos que sí, hay casos que no, pero creo que a las encuestas, no los encuestadores, hay que darles el lugar que les corresponde. Son herramientas extraordinarias y fotos del momento, ¿sí? Que nos presentan, y eso hoy en día cualquier profesional de comunicación sabe que eso puede variar con la velocidad que tiene la información. Hay grandes profesionales, y los reivindico, amigos muy queridos que se dedican a esta actividad, que creo que lo hacen bien, pero ese resultado puede variar en 24 horas como están las cosas. Claro que sí. Ahora, sobre Ecuador, Quito, me parece, como le comentaba, que relevarlo a Rodas es menos, o sea, no es lo mismo que relevar a Nebot, por ejemplo, ¿no? La vara está por la alcaldía que ha representado, llena de problemas, llena de circunstancias que sin duda van a ser caldo de cultivos para que su nombre quede por los suelos cuando lleguen las elecciones. Mire, a mí me da mucho dolor. Le digo porque lo conozco a Mauricio, le tengo mucho aprecio. Personalmente puede ser una excelente persona, sin como duda, administrador de la ciudad posiblemente generó una tristeza, primero por lo que le corresponde a mi generación. Mauricio tiene mi edad, estamos en 43, 42. Y bueno, de repente el hacernos ver como un salto al vacío a personas jóvenes, ¿no? Eso yo creo que de alguna manera es algo que hay que reivindicar y revertir, ¿no? Porque lamentablemente lo de Rodas fue un fracaso y es una pena, no lo digo yo. Pero ya en las opciones que están dentro de Quito, aparentemente el general Moncayo y Yunda tendrían, si nos veíamos por encuestas, las posibilidades, digamos, de poder. Yo creo que Yunda más por lo que es una encuesta, por su trayectoria como radiodifusor, y el general obviamente por el símbolo que representa como héroe de guerra. En Guayas, bueno, en Guayaquil hay algo más importante que tiene en el caso de Guayaquil, que más que una disputa entre Cintia o Jairala, yo lo que percibo es que hay una
un camino que debe recorrer Jairala para consolidarse como contendor, que es el hecho de la estructura de territorio social cristiana, que es muy poderosa. O sea, las elecciones se ganan en territorio, no se ganan, como le digo, en las encuestas, en la radio, en Twitter, con aún consultores. sigue importando mucho los movimientos políticos, aún ponen los movimientos políticos por encima del candidato. La estructura. La selección o la preferencia de voto. La estructura, eso le quería comentar. La estructura, y le digo porque la conozco, porque he trabajado con ellos y contra ellos, me refiero en diferentes casos de elecciones. La estructura social cristiana de territorio es muy buena, hay que reconocerlo. Y las elecciones se ganan entre todos. Yo creo que Jairala, más que para poder vencer a Cynthia Viteri, va a tener que vencer las filas territoriales social cristianas. O sea, yo pensaría que el problema de Jimmy Jairala no es la candidata, es la estructura, el aparato. Ni siquiera el municipal, el aparato de territorio que tienen ellos. Estamos hablando de una máquina aceitada hace más de 30 años, de la época de Flores Cordero, pues, ¿no? Una máquina dispuesta a golpear puerta a puerta, de recorrer barrio por barrio, capaz de llegar incluso al que no tiene ni siquiera un radio. Usted con lo que acaba de decir en 30 segundos ya acaba de darle la fórmula a todos los candidatos. Así se ganan las elecciones. Así ganó Rafael Correa, de hecho, porque hay que recordar que allá en el 2006, cuando él fue candidato, no contaba ni con la popularidad, no contaba con el conocimiento público, es decir, la gente no lo veía como un referente público, no tenía el presupuesto que se requiere una campaña, pero ganó puerta a puerta. Sí, se dedicó a hacer puerta a puerta. Y otros factores también que hacían que la sociedad en ese momento apueste a ese perfil. Desde luego, estamos refiriéndonos. Si uno analiza el Ecuador de hoy, pensaría que lo que está pasando hoy era impensable hace 3 años atrás, o menos, o el día de la posesión del presidente Moreno. Claro. Pero bueno, al menos en Guayas hay esa situación. El tema de la prefectura es bastante curioso. Fíjense en lo de la investigación. Siempre los medios hablan de la encuesta, pero nunca le hablan de la investigación cualitativa, lo que no nos dice la encuesta. ¿Qué es cuantitativo? ¿Cómo fue hecho? ¿Qué es cuantitativo? No, esa es la ficha técnica. ¿Qué es cuantitativo? Cuantitativo es cantidad. ¿Conoce usted a Radio W? Sí, no contesta. Eso es una encuesta cuantitativa. La quali es lo que no me dice la encuesta. ¿Conoce usted a Radio W? Sí, no, y el por qué. Lo que se llama grupos focales, hay muchas herramientas, soy un investigador experto, los puedo hablar de eso. Y lo que pasa en Guayas es curioso, porque si bien es cierto, los dos arqueros están punteros, prácticamente es una cosa sorprendente el empate que tienen Morales y Ceballos, aunque hoy día había unas cifras en las cuales ya Ceballos lo pasó a Morales. Es bastante curioso porque la sociedad, cuando le preguntas cómo no debe ser un político, te dice ni de fútbol ni de la farándula, al menos en Guayas. Y los dos son futbolistas y están primeros. O sea, es un tema, no siempre lo que está en una encuesta o un estudio hay que saber, hay que tener mucho tino para poder interpretarlo. Lo mismo sucede de alguna manera también aquí en Cuenca, cuando hablamos de Jefferson Pérez, que tiene su trayectoria y es reconocido por su participación en el área de deportes, por encima de un hombre de negocios, por encima de un académico, etcétera. Mire, ya que usted me toca el tema de Azuay, que no pensaba tocarlo, hay un tema curioso en Azuay, ¿no? Y lo voy a decir con mucho respeto. Nosotros, cristianos de 30 años, 40 años, que hemos conseguido 4 cositas, a veces el ego lo tenemos. Imagínense tener un monumento en vida, un coliseo a los 30 años, ¿no? Entonces, ese paso de la deidad, porque Jefferson, lo he visto, él no puede caminar en el Mall del Sol en Guayaquil porque la gente se le abalanza. El reconocimiento que ha podido acuñar por su trayectoria. Y yo lo admiro infinitamente y él lo sabe. Le digo porque una vez le pedí una foto, para que tenga una idea, yo no le pido fotos a nadie. Pero el paso de la deidad a la política hace que no estés exento de lo que le pasa a todo el que entra a política. Hay un dicho que dice: cuando uno se muere, casi que lo beatifican. Cuando uno entra en política, se entera todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Correcto. Hay que estar medio pulcro para ir a esa carrera. No, más que eso es el hecho de que, por eso le digo, el paso de la... Mire, cuando usted se mete a... Le voy a hacer una pregunta, con mucho respeto. Yo trabajo para políticos, pero yo siempre me hago la pregunta, a diferencia de otros colegas que buscan convencerlos de que salgan para hacer el negocio, que es ilícito, es honesto, para dar la prestación, yo siempre trato a la inversa de convencerlos de que no salgan. Porque el 90% no tiene idea en lo que se está metiendo. ¿Usted cree que es vida no poder ir a la tienda porque hay 15 que te quieren putear? Perdón, se me fue esa palabra. O 15 que te quieren abrazar. O 15 que te quieren golpear o que te quieren insultar. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que Rafael Correa tiene vida? O Carlos Menem, o Fujimori, o Uribe. Eso no es vida. Pero bueno, es el camino que ellos escogen. Entonces, cuando usted entra en política, su vida pasa al escrutinio público. ¿Por qué? Porque ya no se pertenece. Le pasas a pertenecer a la ciudad, por ejemplo. Se vuelve un bien público. Entonces, exacto, mi análisis, no cuestionamiento, porque es un tema distinto que decían los cuencanos, es el paso de la deidad
¿no es cierto?, que lo es, bien merecido, a el político. Entonces, cuando eso pasa, ya esa aura que te protegía del empresario honesto, brillante, más, etcétera, ya empieza a cuestionarse porque estás en política. Y obviamente los cuencanos, y el tiempo nos dará la razón si fue efectivo o no fue efectivo, etcétera, etcétera, porque ahí entran otros factores. La experiencia política, la administración, y Cuenca es una ciudad típica, pues no, aquí el metro es un tema bastante curioso, que es un problema que ustedes mejor que yo conocen. ¿Estamos hablando del metro de Quito o quiere referirse al tranvía de Cuenca? El tranvía, discúlpeme, me equivoqué, pero en todo caso el metro creo que va a estar antes que el tranvía de Quito. Entonces, es un tema que se discute, pero más allá de las culpas, finalmente la sociedad termina caminando, direccionándose hacia el que cree que se lo va a resolver. Claro. El resolverlo no es borrarlo o tampoco. Hay que resolverlo. ¿Quién logra persuadir a los ciudadanos? Ya es un tema de la campaña, no mío. Entonces yo le puse el caso de nuestro medallista, porque nos pertenece a todos. Y bueno, y ahí tienes otro tipo de actores como Carrasco, que me parece un político bastante interesante. Carrasco es un monstruo puerta a puerta de los que usted me dice, pero... No le he dicho yo, por si acaso. Estamos refiriendo... del ejemplo de los puerta a puerta. Claro. Por eso, de esos ejemplos que usted pone... Para que no se malentienda. No, para nada. Carrasco y el mismo Cabrera. O sea, son gente que sabe el manejo de territorio. Lo que pasa es de que hay que entender que estos dos políticos no son nuevos y son dos políticos que pasaron por la carrera de la prefectura que involucra el territorio de provincia, que es mucho más complicado. Total. Ambos han sido prefectos y obviamente tienen las mismas virtudes de conocer cómo se hace ese tipo de trabajo. Yo le pongo el ejemplo del prefecto Carrasco, por ejemplo, que siempre estamos pendientes del Festival de la Orquídea, que es una cosa maravillosa, hay que reconocerlo. Pero hay algo que mira, siempre Dios perdona, pero no el tiempo. Uh-huh. Nadie puede contra el desgaste. Eso es un tema que ya a su campaña le va a corresponder, digamos, sacarla adelante y obtener el resultado, ya es cosa de ellos. Y no solo hablando del desgaste político, sino también físico, emocional. El desgaste, yo es mi opinión, hablo a título personal, y un gran saludo, esto es un analista, o sea, lo que yo digo no está en piedra, la magia de las ciencias sociales es que todo es debatible, absolutamente, aquí no hay ninguna verdad, hay un análisis. Tanto así que si recordamos, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos, Donald Trump, de ser un hombre repudiado, terminó siendo uno de los presidentes que venció en la carrera electoral, una de las más feroces, es decir, todo es posible. Total, pero en el caso le comentaba de Carrasco, bueno, tenemos el tema también de su tema cuando intentó nacionalizarse, yo creo que eso lo desgastó un poco también, ¿no? Claro. Pero bueno, y el alcalde que yo pensaría también que no deja de ser una opción importante al ser el poder, digamos, el quien está al cargo de la ciudad. En el tema provincial veo cosas interesantes. El perfil del Nerica me parece sumamente interesante. Javier Enderica, el actual gobernador. ¿Cómo se llama? Javier, ¿no es cierto? El actual gobernador, deportista. También con cierto reconocimiento a nivel nacional por sus méritos deportivos. Por supuesto. Y si yo me dejara llevar por las encuestas, pensaría que es el próximo prefecto. Entonces siempre hay, esto se gana en la campaña. De ahí tienes opciones interesantes como la viceprefecta, y son cosas que van a suceder. Pero hoy por hoy yo lo veo, al menos en lo que estoy leyendo, favorito, digamos, a él, entre comillas, ¿no? Aunque yo siempre digo, hay la oración del consultor: Señor, líbrame de las encuestas en las que voy primero, que de los votos me encargo yo. Pero en todo caso, creo que ese es el escenario que se pinta acá. O al menos también hay que tener en cuenta, no sé si usted está al tanto, pero a nivel local, el nombre de Javier Enderica ha generado casi que disputas, que todos quieren con Javier Enderica. ¿Será cierto? ¿Será? ¿No será cierto? Finalmente él llegará a la papeleta, pese que él ha dicho que no está para ser político. Esa es una incertidumbre, pero que ya lo sabremos pronto. El 21 de diciembre se acaba el tiempo. Ya le tocaría a él hacer esas respuestas, pero no deja de ser una opción interesante. Porque si usted se pone a fijar, Cuenca tiene una situación especial de la cual no está al margen del resto del país. Después de la transición de 10 años, digamos, de Rafael Correa, tienes una situación o un momento donde empiezan a surgir nuevos liderazgos. Yo pienso que la elección de 2019 en Azuay, por lo menos, y en Guayas también, va a definir el futuro político del Ecuador de los próximos 10 años. Eso es lo que... ¿Por qué? Por los relevos, por los cambios, suponiendo que en la prefectura van a ser todos nuevos. En el caso, digamos, de los candidatos que yo he visto, son nuevos. En el caso de la candidatura, en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, hablemos de Cintia Viteri y Jairala, más allá de los socialcristianos de la prefectura, son actores que por primera vez van a ejercer el sillón de Olmedo. Entonces es una elección que podría, no sé si configurar parte del escenario del 2021, pero sí creo que puede presentar al país una opción. Porque mire, y se lo voy a decir esto ya a título personal, dejando las elecciones como ecuatoriano. Yo creo que el gran problema de nuestros países es la debilidad de las instituciones. Cuando usted tiene instituciones fuertes, no hay autoritario, izquierda, centro, derecha, lo que sea que pueda con eso. Voy a poner un ejemplo. Mire el caso del señor Trump, que usted lo nombró hace un momento. El señor Trump votó
de la sala de prensa de la Casa Blanca a un periodista de la CNN. A las 48 o 24 horas, un poquito más, un poquito menos, un tribunal competente le devolvió la credencial al señor. Y el señor Trump acató. Esa es la importancia de que tengamos instituciones fuertes. Instituciones fuertes te protegen de la prensa, del poder, de quien sea. Entonces, yo creo que el gran problema del Ecuador son las instituciones débiles. Y ojalá estas nuevas figuras que se avecinan, que seguramente serán en el futuro cosas interesantes, ya no las encuestas ni lo que yo diga van a decidirlo, sino el resultado el 24 de marzo, conlleve a un cambio a nivel nacional y que vengan personas ya con una mentalidad en que fortalezcamos esta debilidad que tenemos a nivel institucional. Finalmente, politólogo, ¿qué papel juega en el 2018 al culmino, al inicio de la carrera política, y jugará para el 2019 en la elección de nuevas autoridades, la prensa? Bueno, refiriéndonos sí, a todo el conglomerado de periodismo en términos generales. Bueno, la prensa es como todo. Hay excelente, extraordinaria y pésima. Y hay normal, o sea, hay de todo. Yo creo que la prensa es fundamental y es necesaria. Pero lo que nos garantiza no es una ley de comunicación, no es no que no haya una ley, son las instituciones. Mientras nosotros, insisto, todo vuelve al principio, mientras tengamos instituciones fuertes, vamos a tener una prensa que cumple las reglas del juego. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hoy en día, y tengo que decirlo, porque yo no hago opinión pública para caer bien ni mal, y no necesito hablar mal de un gobierno a otro para que me paren bola de vez en cuando algunos medios, pero realmente últimamente yo he visto periodistas que ya es un rol de activismo político. Entonces, no sé si sea lo correcto o incorrecto, porque yo no emito las licencias, no es un juicio de valor o una crítica, es una descripción. Entonces yo creo que la prensa debe tener un rol de análisis, por supuesto, por eso nos llaman a nosotros, y más que imparcial, yo creo que tiene que haber veracidad, y la veracidad obviamente tiene un sustento de imparcialidad, esa imparcialidad de narrar los hechos sin tomar partido. Es dificilísimo, es muy difícil. Detrás de la prensa existen seres humanos, existe Total. una carga de opinión cognitiva, de emociones y situaciones imposibles de dejar fuera. ¿O cree usted que es posible? Mire, mi abuelo era periodista, Solón Ramírez Pérez, su padre, mi bisabuelo era cuencano, él manejó la revista Visión, que eran muchos años, era la revista de mayor lectura internacional en su tiempo. Mi hermana es periodista también. O sea, yo tengo una gran relación con los periodistas y mucho aprecio y gratitud, pero no deja de ser una institución que, como todas, debe estar permanentemente, más que reinventándose, renovándose y mejorando. Siempre, ¿qué más? Pero finalmente son las personas las que deciden qué credibilidad le dan o no. Entonces, hay instituciones de la comunicación, como esta radio, por ejemplo, hay periodistas, y obviamente no todos pueden ser, no buscamos una Corea del Norte, eso es imposible, donde hay una sola línea, pero, como le indico... Se intentó en el país. Mire, yo pienso que el correísmo es un tema que nos va a tocar, ojalá vivamos, no sé usted qué edad tenga, yo tengo 43, pero es probable que en 40, 30 años se pueda hacer un análisis histórico que sea justo en el sentido de los horrores que cometieron, porque creo que cometió errores Correa, y de los aciertos que cometieron el correísmo. O sea, yo, por ejemplo, poder venir a Cuenca en 3 horas era algo impensable, y yo no tengo ningún compromiso, no tuve contrato con el gobierno, ni quiero tener con o sea, no tengo ningún afán de ser candidato a nada, yo soy consultor. Pero sí me parece, es una lectura personal, que en unos 20 o 30 años se va a poder medir con veracidad y con objetividad si fue una desgracia o si fue un acierto, o sea, el verdadero rol que tuvo este proyecto. Esto está muy fresco. Esto está muy fresco. Yo percibo un ambiente no gratuito, porque finalmente con la misma vara que me diste está siendo medido, pero que pensaría yo que el tiempo nos va a dar las respuestas para poder analizar, porque al final del camino yo creo que tenemos que apostar a una fortaleza, a fortalecer nuestras instituciones para no estar refundando o refundiendo el país cada 5 o 10 años en la próxima Asamblea Constituyente que se avecina con el liderazgo de turno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, un gran saludo, un agradecimiento y bueno, y los espero, todavía es posible. Mi intervención, es más, de aquí salgo a mi intervención, tenía que venir esta radio muy querida, no es primera vez que estoy en estos micrófonos. Mi agradecimiento por el espacio, por la paciencia, y los invito a las 2 de la tarde, es mi presentación en el Oro Verde. Vamos a hablar no de temas locales, vamos a hablar de lo que es un poco el Ecuador y de lo que son las herramientas de comunicación política. Muchísimas gracias, un abrazo. Quien quiera asistir, antes de irnos a una breve pausa, ¿qué debe hacer? Bueno, debe asistir al Oro Verde, ¿no es cierto? Y inmediatamente se inscribe. Creo que el valor es de $120 o $100, no estoy seguro, pero yo me imagino que como es media jornada, de pronto
dígale que hablaron con Osvaldo Moreno y hay un medio precio seguramente, ¿no? Entonces los esperamos y bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias y siempre feliz de estar en esta ciudad maravillosa. También mi otro bisabuelo materno era cuencano, Juan Benito Orellana Cuesta. Gracias. Estamos conversando con el politólogo Osvaldo Moreno. Se perdió un tramo de esta entrevista. Usted podrá reprisarla completa a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador.